Oremos juntos por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todas las familias que tal vez algún familiar de ellos se sacrificó dando su vida en el servicio a defender a su pueblo. Señor, sabemos que tú no olvidas ese sacrificio. Hoy también pedimos por todos aquellos, Señor, que reciben tu palabra y escuchan con libertad tu palabra. Gracias, Dios, que podemos hacer esto en este lugar. Escuchar tu palabra con libertad, sabiendo que tú, Señor, vas a traer una bendición increíble sobre nuestra vida. Y así como nos bendice en este lugar, pedimos una bendición sobre los demás lugares y demás iglesias que están predicando tu verdadera palabra hoy. Bendíceles a ellos, fortalece a los pastores, dale una palabra de ánimo, Señor, para que sigan avanzando en ti todo lo que tú has depositado sobre ellos, porque esa es nuestra función, Señor, hablar lo que el Espíritu Santo dice. Y oramos por esas iglesias porque no competimos en contra de ellas, sino avanzamos un solo reino, y ese es el tuyo, y te damos gracias por ello, en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice amén, amén. Gracias, mis hermanos. La semana pasada comenzamos a hablar un poquito acerca de un versículo en el libro de Hebreos. Si usted es nuevo con nosotros, estudiamos el libro de Hebreos por años. Ya estamos en la recta final. Como dicen por ahí, en la recta final nos gusta estudiar el libro, cada capítulo, cada versículo, extraer lo que creemos que el Espíritu Santo está trayendo para nuestras vidas. Y comenzamos la semana pasada en Hebreos 13:7 hablando acerca de quién vela por tu vida, quién vela por tu vida. ¿Qué personas, qué cosas, qué hay en tu vida que vela sobre ella? Hablando acerca del poder, o no del poder, sino de la autoridad pastoral, o de cuál es el ministerio pastoral. A veces la gente no sabe qué significa, de qué se habla, qué se trata eso. Y es tan importante nosotros poder entender lo que la palabra de Dios está trayendo a nosotros a través de ellos. Porque es un ministerio medio tenebroso, raro, mucha gente lo admira, otra gente lo odia, de todo sucede. Y es importante ver lo que la palabra Dios llama el ministerio pastoral y cómo le afecta a su vida, afecta a mi vida, en mi función. Le dije la semana pasada que era medio extraño enseñar esto porque uno realmente está hablando acerca de uno mismo y eso, la autopromoción es medio extraña, ¿verdad? Pero leamos lo que dice la Biblia. Hoy vamos a estar en dos capítulos centrales, Hebreos 13 y Primera de Pedro capítulo 5. Hebreos 13 y Primera de Pedro capítulo 5, ahí vamos a estar abundando. Hebreos 13:7, si no me equivoco, leímos la semana pasada, dice así: acordaos de vuestros pastores. Así que haz memoria de estas personas, de vuestros pastores. La palabra también en la Biblia, la palabra sinónimo son la palabra obispo, la palabra que tiene que ver con la persona encargada de la obra que viene que ver el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Son palabras similares en la Biblia. Vuestros pastores que os hablaron, dice, así que ellos compartieron la palabra de Dios, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad, nos dice que debemos ver, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Así que Hebreos 13:7 nos dio un marco donde usted y yo debemos pensar de quiénes son esas personas que han hablado nuestra vida espiritual. Y un reto, si no estuvo acá, un reto que dijimos es: haz algo, ora por tu pastor esta semana. Así que ora por esa persona. Tal vez usted es nuevo en esa iglesia, viene de otra iglesia, no importa, le pedimos que orara por aquel pastor, y ahora que está aquí, pues obviamente sigue orando por mí. Y vimos una expresión central de lo que hablamos, y es esto: es que Jesucristo es el pastor principal de sus ovejas. Puedes decir eso conmigo: 1, 2 y 3. Jesucristo es el pastor principal de sus ovejas. De ahí, mis hermanos, es que fluye absolutamente todo. Jesucristo es el pastor principal. Sí, hay personas físicas de carne y hueso, como soy yo, como son miles y millones de otros que sirven en un cuerpo como líderes, pero realmente el pastor principal de la iglesia es Jesucristo. Y es tan importante entender eso, y nuestro versículo al final nos vamos a dar una vez más la razón. Es importante entender eso porque si no, la gente se va tras seres humanos. Y cuando la gente se va tras seres humanos, de alguna manera va a traer una desilusión a su vida. ¿Está conmigo? Yo recuerdo, creo que le he contado hace muchos años, cuando estábamos en el salón de jóvenes todavía, estaba hablando con una señora que servía dentro de la iglesia, y en una conversación de ella me dijo: pastor, esta iglesia me encanta, usted no se imagina todo lo que veo. Hasta ahora usted, dijo en inglés, you don't disappoint me, usted no me ha desilusionado. Y yo le dije: no se preocupe, quédese un poquito más y algo voy a hacer. Porque no hay nadie perfecto. Y es importante nosotros no ir tras una conexión solamente humana. Debe haber una conexión espiritual hacia lo que estamos haciendo, caminando juntos. Esa es la importancia de por qué orar. Le dimos un patrón para orar. ¿Cómo orar por su pastor? ¿Cómo orar? Y haciendo un acróstico,
Dijimos esto, pastor, ore por su vida personal, la P de su vida personal, pedir a Dios por mi vida personal o por aquellos pastores que ministran, pedir a Dios por la administración de la iglesia. Hoy día, principalmente en un mundo tan complejo como hoy día, realmente un pastor es más realmente un gerente general de una empresa. Hay que saber economía para distribuir los diezmos y ofrendas. Hay que saber, en ese país hay un paquetón de leyes importantísimas que hay que mantener aquí. Hay auditoría que se hacen anualmente a la economía de la iglesia. Hay muchas cosas que tienen que ver qué hacer con los empleados de la iglesia, cómo trabajar, los beneficios. Todo eso, mis hermanos, es parte, y por eso es bueno orar, porque no es solamente leer la Biblia y predicarla, también hay mucha administración que se da detrás de eso. Tercero, el estudio del sermón. Padre, háblale, ilumínale, dale un versículo, dale algo que pueda hablar al pueblo. Muy importante eso. La tribulación y prueba. Hay pruebas bastante, hay tribulación inmensa. Ore que el Señor siga su cobertura sobre esa persona. La O, supervisión de las ovejas. Orar por ustedes. Con esta semana, cuando estuve orando por ustedes, Dios puso esa carga en mi vida. Hay que ministrar, hay que abrir un tiempo de ministración, que la gente sepa. No lo hacemos todos los domingos, no lo hacemos automáticamente. Hay iglesias que sí lo hacen y ese es su estilo. Yo no estoy en contra de ello. Yo pido, Dios, dirígeme, este es un domingo que debemos hacerlo. Claro que sí, pues vamos a hacerlo. Vamos a abrir un tiempo. Al final del culto siempre hay tiempo para oración. Siempre tenemos nuestro equipo de oración que son tan fieles. Hay testimonios tan poderosos de las oraciones de ellos, y eso es lo hermoso de esto, que Dios utiliza a muchas personas para compartir su verdad. ¿Está conmigo en ese día? No se echa a dormir todavía, ¿ok? Yo sé que está frío y la lluvia, y ay, me acomodé, pastor. No, aguántese ahí. La R es esto, de recursos, personas de personas y financieros. Es importante orar por esos recursos que estén acá. Dios envía personas, envía gente que sirvan junto con nosotros, maestros de escuela dominical, personas que dirigen, ayuden en el transporte, en el área de jóvenes, en el área de la música, en el área de mujeres, en cualquier área. Siempre hay una movilidad de personas que necesitamos. Dios envía los recursos. De hecho, Jesucristo dijo, pídele al Señor de la mies que envíe obreros a su ¿quién? A su mies. Envíe obreros a su mies. Jesucristo diciendo, pídele a Dios que envíe obreros. Así que eso es una oración poderosísima. Dios, envía a los obreros. Tal vez ese obrero eres tú. ¿Sabe qué? No he estado sirviendo, así que me voy a involucrar en algún área y hacerlo. Qué poderoso sería eso en tu vida. Así que es importante que veamos cuál es la función del pastor y su iglesia. ¿Cuál es la función del pastor en este proceso? Usted dice, yo no soy pastor, ¿para qué es este mensaje? Es tan importante este mensaje porque mucha gente anda desconectada de qué debe hacer para ser parte de una iglesia. ¿Cómo conecto con alguien en una iglesia? Es tan importante entender, para nosotros en esta iglesia es una cuestión de conexión, de amistad, de crecimiento. No solamente vine, póngame o tengo tal talento, úseme, no. Es una cuestión de conexión, es importante para nosotros, mis hermanos, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo, y si hay una disfunción del cuerpo, uno no puede poner cualquier cosa. ¿Está conmigo? Si se me cortan un dedo, no quiero que me pongan un desarmador en el dedo, ¿verdad? Ni soy un robot ahora. Y eso sucede, la gente se mete donde no hay una conexión del cuerpo, y Dios no quiere eso. Porque la función pastoral, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ver una conexión entre usted y yo. Dios nos pone juntos para avanzar en un cuerpo, y por eso cuando hablamos de la clase de membresía, no lo hacemos para dar una clase por hacerlo, lo hacemos para que usted sepa, cuando yo decido ser miembro de esa iglesia, soy parte de este cuerpo que está aquí en San Bernardino, en Iglesia La Roca. ¿Está conmigo, iglesia? Súper importante. Ezequiel lo dice de esa manera. El libro de Ezequiel lo pone de una manera preciosa. Ezequiel 3:17 dice así: a ti, eso es la palabra de Dios hablando de Ezequiel, a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Ese es el llamado de Ezequiel. Mire lo que dice: cuando yo te comunique algún mensaje, así que el mensaje viene de parte de Dios, deberás anunciárselo. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De Dios, de parte de Dios. Deberás anunciárselo de mi parte, para que estén como. Pero dígalo, para que estén como. Así que Dios quiere que comuniquemos su verdad para que la gente sepa de la información. Ya no podemos decir, yo no sabía. Eso es tan importante. Por eso la palabra de Dios dice, prediquemos la palabra, sembremos semilla, y Dios ayuda a recoger más adelante. Dios motiva el corazón de la gente. Súper importante eso. Así que el mensaje viene de parte de Dios. Es mi responsabilidad velar que la palabra de Dios sea expuesta y sea escuchada. Sea expuesta y sea escuchada. Por eso hacemos el mejor esfuerzo de que usted pueda escuchar la predicación de la palabra de Dios. Pero es su obediencia a la misma lo cual determina el éxito.
Es su obediencia lo cual determina el éxito. Yo le dije a usted la semana pasada, no importa cuánto aceite le peguen en la cabeza y cuánta oración, si usted no quiere cambiar, va a ser un malandro aceitado. ¿Está conmigo? Usted tiene que quererlo también, porque esa cuestión es obligada. Es el deseo de nosotros predicar la verdad de Dios y el deseo suyo. Si sabes que Dios, yo quiero hacer la vida a tu manera. Yo quiero recibir eso y caminar y avanzar junto contigo. Así que ahí mismo en Hebreos 13 nos trae otro versículo. Él enseña, más adelante vamos a predicar de ello, enseña acerca de la obediencia de Cristo. Y cuando termina enseñando la obediencia de Cristo, va al versículo 17. Hebreos 13, 17. Si tiene su Biblia, traiga su Biblia, traiga su Biblia. Un amén. Gracias, hermano, por traer su Biblia. Gloria a Dios. Traiga su Biblia, si no saca su teléfono, lo que tenga ahí, pero vamos a leer la Biblia. Aquí siempre leemos la Biblia. Hebreos 13, 17, leímos 13, el versículo 7. Luego hay una expresión acerca del sacrificio de Cristo. Y luego él vuelve a tocar el tema pastoral, el escritor de Hebreos. Mire lo que dice en la versión internacional. Obedezcan a sus dirigentes, o tal vez en su iglesia, a sus pastores o líderes. Yo estoy leyendo la versión internacional. A sus dirigentes y sométanse a ellos. Ok, un momentico. No se apague. Ya comenzó el pastor a hablar de obediencia y sometimiento. A ver qué va a decir el hombre. Tiene un garrote escondido por ahí, gloria a Dios. Nada de eso. Dice, sométanse a ellos. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. En otras veces dice, no le es de provecho a usted. Así que el versículo 17 nos da a nosotros una manera de cómo podemos trabajar juntos. Yo quiero que consideremos tres cosas en esta tarde. Tres cosas que yo quiero que usted y yo consideremos de lo que Cristo quiere cuando hablamos del ministerio pastoral. ¿Está listo para esas tres cosas? Son tres, dice así, la primera es esta, considere el mandamiento. Hay un mandamiento en Hebreos 13, 17 para usted y para mí acerca de cómo caminar con aquellos que son líderes en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, obedezcan y sométanse. El problema es que en el mundo de hoy la gente no quiere saber ni de obediencia ni de sometimiento. No queremos saber de eso. Y especialmente, déjame decirle algo, aquellos que vienen de iglesias donde fueron lastimados, donde alguien utilizó su autoridad mucho más allá de lo permisible, lo siento mucho. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sí enseña que hay una forma saludable de usted y yo caminar eso que se llama la vida cristiana en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, sirviéndonos los unos a los otros y sometiéndonos los unos a otros en la autoridad del Padre. ¿Está conmigo hoy día? Entonces, hay lugares donde sí se abusa ese nivel de autoridad, se abusa. Aunque la Biblia habla de la obediencia y el sometimiento, es importante entender cuál es la distancia de ello, lo vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que Dios desea que usted y yo hagamos? Pero nos invita a que si soy parte de un cuerpo, parte de eso es la obediencia y el sometimiento. Nunca salga de su boca, yo solamente me someto a Cristo. Porque entonces, ¿para qué pone Jesucristo a líderes y a obispos y ancianos para dirigir el cuerpo de Cristo? Si usted solamente se somete a Cristo. ¿Está conmigo? Yo sé que no quiere estar conmigo, pero aguántese ahí. Oí una expresión que me gustó mucho. Dice, los líderes no son perfectos, pero deben ser coherentes. Los líderes no son perfectos, pero deben ser coherentes. ¿Qué significa eso? Que cuando usted va a una iglesia o a otro lugar, tal vez la persona no es perfecta, entendemos que todos tenemos eso, pero debe haber coherencia, debe haber un mensaje cohesivo, debe haber un tipo de pensamiento, debe haber ciertas cosas que son dignas de la humanidad. Y eso es tan importante dentro de una iglesia, principalmente donde predicamos el amor de Cristo. A usted no deberíamos estarlo insultando desde el púlpito, controlándolo desde el púlpito, diciéndole toda la cuestión, porque eso es una relación de beneficio mutuo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el llamamiento, cuando consideramos el llamamiento, el mandamiento es que usted y yo nos sometamos los unos a otros y usted como miembro se somete a la autoridad pastoral que hay dentro de la iglesia. Una vez más, yo no puedo obligarle. Mire, mi hermano, si yo pudiese obligarle a obedecer la palabra, lo haría, porque va a ser bueno para usted y va a ser de bendición para su vida. Pero llega un momento en que usted y yo tenemos que decidir hacerlo o no hacerlo. Esa es la situación. Yo en muchas cosas, aquellos que han estado tal vez en consejería conmigo, yo llego a un límite. Ya yo he dicho suficiente, ya hemos leído todos los versículos del matrimonio, ustedes siguen haciendo,
me lavo las manos como Pilato. ¿Qué más puedo hacer? Porque si usted no quiere obedecer la palabra, ¿qué más puedo hacer yo? Yo le dije, los de seguridad, pónganse ahí que me van a entrar esta gente. 1 Corintios 16. Dice así, Pablo, hablando a la iglesia de Corintios. Mire cómo describe a los líderes de la iglesia de Corintios. Dice así, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Es decir, esa familia fueron de los primeritos que se convirtieron en Acaya, en la ciudad de Acaya, en Corintios. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es decir, no solamente fueron de los primeros que se convirtieron, sino que de una vez se entregaron a servir a la iglesia y a los miembros de la iglesia de Corintios en Acaya. Siguiente versículo, mire lo que dice Pablo. Os ruego. ¿Cuál es esa palabrita ahí? Os ruego que os sujetéis. Sujetimiento. Obediencia. Os ruego que os sujetéis. Pero mire qué lindo. A personas como ellos. Pablo no dice que es a todo el mundo. Pablo dijo, sométase a todo el mundo. No. Pablo dijo, a ese tipo de persona que dio su vida por los santos, que están involucrados. Mire, sométanse a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Así que Pablo hace una definición y dice, hay un beneficio mutuo cuando tenemos respeto de aquellos que están sirviendo al cuerpo de Cristo. Que cuando usted va a recoger a sus hijos, agradézcale al maestro de escuela dominical. Cuando usted recoge a sus jóvenes, agradézcale al maestro de la escuela de jóvenes. Cuando usted va a hacer algo o un asiento, agradezca de vez en cuando. Uno dice, gracias por servir, hermano. Qué sonrisa cada vez que llego en la puerta. Porque Pablo dice, si esa gente está metida sirviendo al cuerpo de Cristo, entonces téngale respeto. ¿Está conmigo? Estamos leyendo la Biblia juntos. No se disguste conmigo. Primera de Pedro 5. Pedro le escribe a gente que trabaja con él. Comienzo en el versículo 5 y luego lo vamos a leer de arriba abajo, pero comienzo primero por la parte de abajo. Dice, asimismo, jóvenes, primero le habla a los jóvenes, porque los jóvenes tienden a ser más efusivos, ¿verdad? Buscando cosas, lo cual es parte de la naturaleza juvenil, pero le habla, le dice, asimismo, jóvenes, sométase a los ancianos. No dijeron amén todos. Dígale, pastor, este muchacho yo no lo aguanto. Sométanse a los ancianos, hablando acerca de la iglesia. Revístanse todos. Mire qué bien. No dice a los jóvenes solamente, sino sométanse, pero revístanse ¿quiénes? Todos, jóvenes y ancianos, revístanse todos de humildad en su trato. Estamos leyendo la Biblia. En su trato mutuo. Y eso es crucial, mis hermanos. Comienza desde el liderazgo hacia todos. Y es tan importante tener este conocimiento, entender que hay un trato mutuo de respeto. Les hablo normalmente aquí los lunes cuando estoy aquí en la iglesia, a veces recibo llamadas de oración de personas que llaman a la iglesia, y llamó un señor esos días en inglés. Y la secretaria de la iglesia, de la recepcionista, pastor, mire que esta persona que tiene preguntas acerca de la Biblia, pero me dice ella de antemano, pero él suena como que está disgustado por algo. Bueno, no es algo nuevo. Está bien, pasa la llamada. Digo, ¿cómo está? Mi nombre es fulano. Y le dije que soy pastor. Le dije, mi nombre es fulano. Con mucho gusto, ¿cómo puedo servir? Tengo una pregunta. Y comienza el hombre a hacerme una pregunta ahí. Quería complicar la vida más de la cosa. Pero yo sentí en mi corazón, él realmente no anda buscando una respuesta. Él ya tiene su respuesta en la cabeza y quiere que yo esté de acuerdo con él. Y la iglesia tuya, ¿qué piensa? ¿Y ustedes qué piensan? Y yo le dije, y antes yo respondí, yo le dije, mira, tú estás hablando una pregunta acerca de Hebreos, acerca del Génesis, está hablando de la formación del mundo. Y estás hablando una pregunta y dije en el alfabeto hebreo para explicarle el trasfondo. ¿De qué me vienes a hablar tú? Tú no estudiaste hebreo. Y yo le dije, hasta Dios. Cerré el teléfono. Usted se sorprende, ¿cómo va a ser, pastor? Mire, hermano, si usted me va a faltar el respeto a mí, yo no soy ni alfombra de nadie. Porque yo sea pastor, no soy alfombra de nadie. Y es tan importante entender eso. Hay mucha gente que tiene el pensamiento equivocado, que piensa que ser pastor es que aguante lo que... No, cuidadito. Hay un mutuo respeto, dice la palabra de Dios. Si hablamos en respeto, nos respondemos los unos al otro con cariño. Pero si usted me va a tragar, olvídese, a mí me da hambre también. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Súper importante eso. Vivimos en una sociedad donde la gente ve a la persona y ve al pastor como que es un nadie que tiene que aguantar. Yo doy mi diezmo acá, se tiene que hacerlo. No, quien me empleó en eso se llama Jesucristo. Jesucristo, porque Él da el llamado.
Y si perdemos la visión del mutuo respeto, que es lo que se ha perdido en la sociedad, la gente se trata como sea. Y no es así, hay un mutuo respeto, lo cual hacemos todo lo posible en esa iglesia de mantenerlo hasta lo más grande posible. Y de enseñarlo, un mutuo respeto, que nos amemos. Yo soy bien juguetón y me gusta hacer chistes y todo, pero mutuo respeto en todo eso. ¿Está conmigo? Súper importante, no quiero ofenderlo, pero quiero que entiendan que leamos juntos. Mutuo respeto, ¿por qué? Porque mire, Pedro lo responde, ¿por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y es tan importante nosotros entender ese punto, que así es como Dios abre las puertas. Yo recuerdo llamar a una iglesia en Las Vegas, una iglesia grande en Las Vegas, que me fui a un culto cuando visité con mis suegros y le dije a mi esposa, ¿sabes qué me gustaría? Fuimos a la iglesia de mi suegro, que es en inglés en la mañana, pero esta iglesia tiene 3 cultos, y tiene uno en la tarde, tiene 10, 11 y 1. Entonces yo le dije a mi esposa, quiero ir a visitar esta iglesia en español, porque Dios está haciendo un mover increíble, que se llama Iglesia de las Águilas, algo así, me olvidó, en Las Vegas. Un precioso mover de Dios, y me fui, me llevé al más grande ahí. Le dije, hey, ven conmigo. Y fuimos, y un culto precioso, la presencia de Dios increíble, cantidad de gente. Yo viví en Las Vegas muchos años con mi esposa, y no había esa cantidad de latinos, ha crecido mucho en Las Vegas. Y fue algo precioso ir a ver el mover de Dios de esa manera. Y luego yo llamé y le pedí una cita. Y la secretaria me dijo, bueno, el pastor realmente no hace cita con él. Usted puede reunirse con uno de los pastores. Yo tengo 2 opciones. Yo puedo decir, es que tu pastor no sabe quién soy yo. O lo mutuo respeto. Claro que sí, señorita, con quien sea, quien me pueda ayudar. Yo solamente quiero que me cuenten la historia de su iglesia. Punto. Iba a resolver el problema de cualquier modo. Pero hay gente que tienen en su cabeza que si no es con el mero mero, la cosa no se resuelve. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Jesús. Él trae la respuesta y Él hace el proceso. Y eso, para mí, yo siempre si no puedo, no hay problema. Alguien va a tener la respuesta para mi situación. Yo no tengo que estarle diciendo a todo el mundo que quién soy, que quién hago. Jesucristo es que hace ese proceso. ¿Está conmigo? Hebreos 13:17. Seguimos adelante. 3 cosas a considerar. Hebreos 13:17, y luego dice que obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pues cuidan, mire cuál es la función, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Uy, ya ustedes se imaginan. Obedézcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Ay, qué bueno, un versículo para ayudar al pastor en la Biblia. Aquí está diciendo, mire, considere lo segundo, considere la función del llamado pastoral. Número 2, considere la función del llamado pastoral. Claramente dice que el beneficio espiritual suyo está conectado al beneficio espiritual mío y avanzamos juntos. Claramente dice, cuando usted dice, esa es mi iglesia, hay un proceso en la que juntos estamos avanzando para el beneficio mutuo de acuerdo a la palabra de Dios. Uno está conectado al otro. Y esa función es tan importante porque dice que un día, mire, un día, todos nosotros, sea que el Señor venga o yo voy a Él, la mayoría de nosotros va a hacer eso. Todos le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos en la tierra, todos. Un día vamos a estar de frente a Dios y van a pasar una película. Algunas cosas vamos a celebrar, otras vamos a tener vergüenza. Pero en todas ellas, como somos perdonados por la sangre de Cristo, Dios va a ver la cobertura de la sangre de Cristo. Está conmigo hoy día, así que no se asuste. Y me van a devolver después. No te devuelven, no te quitan. No te van a quitar la taquilla de la película. Vaya para afuera. No es así, simplemente que Dios dice que tenemos que responder por lo que hicimos con nuestra vida. Ahora, mire lo que dice la Biblia, que el pastor de una iglesia no solamente va a responder por mi vida, sino que entonces tengo que quedarme en la misma película y responder por la suya. Y dice, por esa razón, hágalo, para que lo haga con alegría y no sin que... No, ¿qué le cuento, Diosito? Mire, el hermano Juan, él se iba de vez en cuando, era complicadito el hombre, pero ni modo, y ahí vamos caminando. Ay, y dígame usted de la señora Florinda. Bueno, Florinda, ay, ni modo, ¿qué le iba a decir yo a esa señora, verdad? Porque la Biblia dice que yo tengo que dar cuenta por todo el mundo que estuvo aquí. Usted está leyendo la Biblia conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Que voy a dar cuenta. Me pueden dejar el versículo, pero mira lo que me gusta. Dice que cuando dé cuenta, que lo haga con alegría y no quejándose. Que haya un gozo de decir, gracias Dios por esa iglesia que me dice, gracias Señor, te fui fiel en la roca, en San Bernardino, gente tan increíble que me enviaste, Señor. ¿No sería eso tremendo poder hacer eso delante de Dios? Ese es el gozo que hay. Des un aplauso al Señor. Ese es el fin de lo que estamos haciendo.
Esa es la función. ¿Cómo logramos eso? ¿Cuál es el propósito de un ministerio pastoral? ¿Cuál es la razón que Dios pone sus ministerios? Lo explica en su palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, 11 y 12. Muy famoso esta escritura. Es así. Él mismo, hablando acerca de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, son parte de la palabra de Dios. Yo creo en el ministerio apostólico. Como a otros profetas, yo creo en el ministerio del profeta en un contexto neotestamentario. Muy importante aprender qué significa eso en cuanto a la profecía, ¿verdad? Es muy distinto a lo que era el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. Las reglas son un poquito distintas de acuerdo al apóstol Pablo. Dice que debemos juzgar las profecías, dice que debemos escuchar, retener lo bueno, desechar lo malo. Hay un proceso distinto en el Antiguo Testamento. Lo que el profeta decía se hacía sin calcular dos veces, pero ya cuando el Espíritu Santo viene a ser la voz de Dios para cada persona. ¿Escuchó lo que dije? Al igual que en el ministerio pastoral, la voz de Dios sobre su vida viene a través del Espíritu Santo, esa persona tan preciosa que Dios nos dejó para que nos ayude a caminar la vida cristiana. ¡Wow! ¡Qué increíble! Continúa diciendo, a otros evangeliza, esa gente de fuego que le gusta predicar, regan tratado, increíble, ¿verdad? Y a otros pastores y maestros. Y yo siempre digo eso. Todo maestro no tiene que ser pastor, pero todo pastor tiene que ser maestro. Tiene que tener la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Pero mire la razón. Versículo 12, está conmigo. Si alguna vez se ha preguntado eso, mire, a fin de, ¿cuál es la razón que hay que poner esta gente de líderes en la iglesia? Míralo ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi función es ayudarlo a usted a crecer en su vida cristiana para que usted pueda hacer crecer el reino de Dios y la iglesia. Esa es la función. Cuando venimos el domingo, venimos no solamente a recibir, sino a edificarnos, a poner, a reconstruir. Y cuando salgamos de aquí, realmente el campo misionero, el ministerio está ahí fuera, no aquí dentro. Aquí dentro eso es simplemente venimos a recargar las pilas espirituales, por decirlo así. ¿Está conmigo? Alabamos juntos, nos abrazamos en el Señor. Qué felicidad, nos llenamos de la palabra de Dios y vamos a dar lo que Dios puso en nuestra vida. ¿Está conmigo? Y esa es la función realmente, es fortalecerlo a usted, levantarlo a usted para la obra de Cristo. Primera de Pedro 5 lo dice aún más claro, cómo trabajamos juntos. Dice así, a los ancianos que están entre ustedes, ya lo leímos, yo que soy anciano como ellos, Pedro hablando, testigo de los sufrimientos de Cristo. Así que Pedro dice, te voy a hablar desde el contexto de que yo con mis ojos vi a Cristo, y eso lo conocemos porque así lo dice la Biblia, y participé con ellos de la gloria que se le ha de revelar. Les ruego esto. Usted se imagina el apóstol Pedro viniendo donde usted, un hombre ya, un anciano de días, un hombre que caminó con Cristo, y le dice, ay mi hijo, yo te ruego que tú hagas algo. No lo haría usted. Gracias, los 5 que van a obedecer, los demás están botados, ¿verdad? Mentira. Cualquiera, porque uno le tiene una veneración. Cuando mi abuelo me pedía algo, claro que sí, yo le decía papá a mi abuelo porque prácticamente me crió. Claro que sí, papá, no se preocupe. Había un respeto. Se imagina, Pedro escribe y dice, yo te ruego. Mire lo que nos va a regalar Pedro. Siguiente versículo 2 dice así, cuiden como pastores al rebaño de Dios. Nos está hablando a nosotros y a los líderes que está a su cargo, no por obligación. Dios no obliga a nadie a estar en esto. No es por obligación, mire esto, ni por ambición de dinero. Nadie se mete a pastorear para ganar plata. Nadie. Y si esa fue la razón, se expone de una vez. Se expone de una vez. Porque la Biblia dice claro que no lo haga por ambición de dinero. Nunca en la historia, mis hermanos, la gente lo hace por ambición de dinero. Hay un concepto, y déjeme decirlo, tal vez usted lo ha escuchado, como hoy los medios sociales lo ponen, que mucha gente, lo he escuchado a cada rato, dice, no, mejor yo me voy a meter a pastor para que la gente dé dinero y yo me lo gano suave. Mire mi hermano, después de yo leer esos versículos, que yo le voy a dar la cara a Dios por la vida suya, quédese con su plata. Porque la gente está viendo las cosas con los ojos terrenales y no entendiendo el pesar de la vida espiritual. Y hemos tergiversado la bondad de Dios. No deje que el enemigo le engañe de esa manera. ¿Está conmigo? Sino véalos con los ojos de Dios. Mire esto. Sino con afán de servir como Dios quiere. Es decir, con un ímpetu de decir, yo quiero servir, yo quiero hacer lo que Dios ha puesto en mis manos. Continúa diciendo, versículo 3. No sean tiranos. Yo no sé por qué yo siempre me dio con el hermano Carlos, siempre hago el chiste. Pero por alguna razón a los latinos les gustan los líderes tiranos, mis hermanos.
Por eso que en nuestro país a cada rato sale un gobernador, una cuestión, y se vuelven dictadores. Le puedo ser honesto, le puedo hablar con honestidad. En mi país hubieron dictadores. Y de los dos nos liberamos, gloria a Dios. Pero en la iglesia, mis hermanos, a la gente le fascina esa cuestión. Que le hablen duro, que le den el garrotazo. Sí, pastor. Bofetéanos, Señor. Dale adelante, Padre. Yo no sé por qué. Pero cuando yo leo mi Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que hagamos eso. En ninguna parte. Porque usted no es un niño. Usted es un adulto que necesita dirección espiritual, que necesita crecimiento espiritual, que necesita agarrarse de su Dios con valentía y caminar en fe. No que le estemos llevando la mano y no haga eso y venga para acá y siéntese ahí, lo voy a poner en disciplina, el fulanito. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. No sean tiranos, dice la palabra de Dios. Si a usted le gusta eso, adelante, mi hermano, ¿verdad? Pero yo no fui criado así. Mi pastor que me crió, mi pastor Rafael, fue como un padre para mí. Nunca fue un tirano, nunca. Fue disciplinario, pero nunca tirano. Fue bien por la regla, pero nunca obligado. Dios lo utilizó para formar mi vida. ¿Sabe que yo necesitaba eso? Porque como no tenía un padre, necesitaba a alguien. Y Él fue como un padre para mí. No solamente espiritual, sino en lo natural también. Y eso es parte del cuerpo de Cristo. Y yo amo eso. Yo respeto la posición pastoral donde quiera que sea. Porque hay algo bonito cuando se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Está conmigo hoy día. Tremendo eso. Quiero terminar con esto. Entonces, entendamos el mandamiento, cómo funcionamos en la iglesia. Entendamos la función, que hay un respeto mutuo para crecer juntos en el caminar de Cristo. Y por último dice esto: considere el resultado. Porque la palabra de Dios nos llamó a ver cuál era su fe. Y dice, imiten la fe de esas personas como vivieron. Versículo 17, una vez más: obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlo, dice, a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Mire, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y eso está hablando del uno al otro. El que el pastor se esté quejando no trae provecho ni para él ni para usted. ¿Usted se imagina que la oración del pastor sea quejándose delante de Dios por usted? Yo no quiero estar en esa lista, gloria a Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Y es algo importante es sentirlo y verlo. Mire, Pablo tiene que defenderse porque la gente de Corintios, yo no sé por qué, se la cogieron contra Pablo. Escuche esto. Tal vez, ¿verdad? No sucede hoy día, pero puede que se dé. Pablo viene y funda la iglesia de Corintios, da su vida por ella, se queda ahí, trabaja par de años, crece la iglesia, deja varios líderes y se va. Y ellos prometieron enviarle una ofrenda a Pablo, pero dejaron de enviársela. No le enviaban la ofrenda a Pablo. Así que Pablo le escribe, porque Pablo se entera que habían otros ministros que iban a predicar a la iglesia de Corintios y a ellos sí le estaban dando ofrenda. Y Pablo tiene que escribirle defendiendo su propia posición. ¿Se imagina usted? Mire lo que le escribe Pablo. Dice así, 1 Corintios: si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, le dice Pablo, si yo te di del Espíritu y sembré en tu vida para edificarte, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Pablo dice, si yo invertí en ustedes, en su vida, en que ustedes crezcan, avancen espiritualmente, ¿es mucho decir que usted me dé un poquito de lo que Dios le ha bendecido a usted? ¿Se imagina usted Pablo tener que defenderse de esa manera? Pero eso es una realidad escrito en la palabra de Dios. Y luego Pablo es tan sabio que dice en el siguiente versículo, no lo tengo para usted, dice Pablo, pero como yo sabía que ustedes eran así, no fui de quejoso con ustedes, sino que trabajé con mis propias manos. Pablo dice, esta cuestión es porque Dios es que trae la bendición, es el que avanza, es el que hace. Pero no debería ser de esa manera. Está conmigo hoy día, estamos estudiando juntos. Usted está calladito hoy, a mí me gusta que me hablen de vez en cuando, porque si no hasta yo me duermo hablando aquí, gloria a Dios. Es tan importante entender eso, porque es Dios quien va a traer la gloria y la bendición. Primera de Pedro, termino ahí, 1 Pedro 5:4, dice así, mire, para aquellos que son líderes. Así que cuando venga el gran pastor, recibirá una corona de gloria y honor eternos, dice la palabra de Dios. Así que la gloria y la bendición viene porque Dios es quien aplaude la función y el trabajo. Y es tan importante esto,
Quiero terminar con esta historia. Yo sé que he hablado mucho de ellos, lo veo por ahí la familia Roy, algunos de ellos están repartidos, también la familia de Mónica, también que está junto con ellos. Pero ellos fueron de las familias principales que cuando se abrió la iglesia estuvieron acá en La Roca. Creo que vinieron al primer culto, si no me recuerdo, ¿verdad? Ana está por ahí de lejos. Estuvieron ahí en el primer culto y yo recuerdo que para mí era tan extraño porque ellos me invitaron a comer. En aquel entonces no tenían tantos nietecitos, ¿verdad? Pero yo tenía a Ethan y teníamos a Gabriel y ellos nos invitaron a comer. Y ella insistía, el hermano, vamos, queremos llevarlo. Y el hermano que ya falleció, ya está con Cristo, ya va para unos años o un año, algo así, que falleció. Y ellos decían, vamos a comer. Y fuimos a comer con ellos. Yo recuerdo, me llevaron. Para mí eso era extraño. Yo nunca había sido pastor. Tenía 33 años de edad. Tenía 2 niños. Todo este mundo era extrañísimo. Y ellos me llevaron a comer. Y comimos. Y aquí, creo que en el Mimis, un restaurante cerca de acá. Y encima de eso nos dieron un regalo. Recuerden, no estoy diciendo esa historia por el regalo. Quiero que entienda esto. Y fue tan increíble. Y nos dieron un regalo. Cuando llegamos a la casa, mi esposa y yo nos regalaron una tarjeta para ir a Macy's. Yo en aquel entonces, pues, verdad, no tenía cómo. Y lo utilizamos para comprar ropa esa vez, ese diciembre. Y compramos ropa con ellos. Pero yo no entendía. Eso era tan extraño para mí. Yo no sabía de eso. Escuche esto. Años después, hablando con el hermano, él me cuenta que un día en su juventud, él fue pastor. Y pasó un tiempo muy difícil siendo pastor. Y que él tenía mucho respeto. Y él sabía que Dios lo había llamado algún día para ministrar. Y eso tocó mi vida tan profundamente. Que alguien se identificara conmigo de esa manera. Y siempre los he amado muchísimo a todos ellos. Porque para mí fue de las primeras experiencias donde alguien vio algo que yo estaba haciendo con unos ojos distintos. Que yo no lo entendía. Porque yo nunca había hecho eso por nadie y ahora he aprendido a hacerlo de esa manera. Y fue una bendición a mi vida como pastor que alguien me dijo, lo que tú haces tiene valor. Y le voy a decir por qué. Porque en mi familia la gente solamente ve el valor cuando yo era odontólogo. Ven, usted no sabe eso, usted nada más conoce al pastor. Pero mi familia que no es cristiana, conocen a Paul el odontólogo. Y cuando yo dije que no voy a ser dentista para hacerme pastor, me mandaron al manicomio a revisarme la cabeza. ¿Está conmigo? Es decir, ¿qué vas a hacer, muchacho? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que vas a dejar esto para irte a hacer aquello? Y fue un proceso tan difícil poder encontrar la bendición de Dios en algo que para mí no era natural. Y luego encuentro el libro de los Hechos. Termino con esto. Capítulo 20, versículo 28. Pablo le dice esto a aquellos que son líderes y pastores y a todos nosotros dice esto. Entonces, cuídense a sí mismos, unos a los otros. Y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y ese versículo para mí, de un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Fue un versículo tan poderoso. Que lo que yo hago no lo hago por posición, o lo que usted hace en el futuro cuando usted sirve a Dios, lo hacemos porque esto vale la pena, porque Cristo dio su vida por la iglesia para que usted y yo podamos avanzar y bendecir a todo aquel que se haga parte de su iglesia, porque Él es el pastor principal de todas sus ovejas y nosotros solamente estamos aquí administrando lo que Él pagó y dio para nosotros avanzar juntos en ello. Si Dios te habló, de dar una aplauso al Señor, que Él se lo merece. Entonces, ¿quién vela por tu vida? Aquella persona que te está enseñando la verdad de Dios, esa persona está velando por tu vida. Hágalo de mutuo respeto en escuchar la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero hacer, yo quiero obedecer tu palabra y caminar juntos de esa manera, porque Dios va a hacer algo tremendo en su vida. Déjeme orar rapidito, oremos juntos. Cierra sus ojos, ¿dónde está? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por ese pueblo tan hermoso que tú has puesto aquí. El privilegio que yo tengo y los demás líderes de servirle a ellos para el avance del evangelio. Hoy yo te pido, Señor, que tú cemente aquí en San Bernardino, en nuestra iglesia, en la iglesia de La Roca, un mutuo caminar los unos con los otros, avanzando tu evangelio juntos. Nos sometemos los unos a los otros para que tú derrames tu bendición sobre este lugar, porque vamos a velar por esta iglesia, para el avance del evangelio, por el resto de este